de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. El maestro Alfonso Zárate es analista de Contraportada. Maestro Zárate, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Qué espera para la marcha de este día 15 y el movimiento que se ha generado en redes sociales contra el presidente Peña Nieto? Yo creo, Carlos, que en efecto en el país hay mucha gente enojada que con razón o sin razón responsabiliza al gobierno de todos los males y desde luego es parte de nuestra tradición, focalizan su enojo en una sola persona, que en este caso es el presidente de la República. Así que quien solía ser el dador de todos los bienes es hoy el señor de todos los males. Y este mal humor social, que es una mezcla de frustración, desaliento, enojo, que desde luego tiene muchas razones justificadas, las expectativas incumplidas, el estancamiento económico, la delincuencia desbordada, los escándalos de corrupción, y naturalmente que todo eso genera formas de expresión de malestar y que lleva a estos mexicanos a plantear la renuncia del presidente. Pero yo creo que quienes están en esta línea exhiben mucho coraje, pero una cierta dosis de ingenuidad sobre las complejas y adversas consecuencias de un hecho de esta naturaleza. Vale la pena recordar, Carlos, que desde la promulgación de la Constitución de 17, a lo largo de muchas décadas, más de 80, el texto constitucional establecía solo dos hipótesis ante la falta absoluta del titular del Ejecutivo. La primera hipótesis decía que cuando la falta del presidente de la República ocurriera dentro de los 2 primeros años, entonces el Congreso de la Unión, si estuviera reunido, o la Comisión Permanente en los recesos del Congreso, elegirían a un presidente interino y se convocaría a elecciones. De esas elecciones surgía otro presidente constitucional que solamente terminaba el periodo. La segunda hipótesis de la Constitución de 17 era cuando la falta absoluta ocurría en los últimos 4 años, y en ese caso el Congreso o la Comisión Permanente nombraban a un presidente sustituto que concluiría el periodo. ¿Cuántas veces en la historia de México, digamos a partir de la Constitución de 17, se presentó este hecho? Bueno, decía don Martín Luis Guzmán que la historia de México huele a sangre, y en efecto la primera hipótesis se concretó con el asesinato de Venustiano Carranza. Otro asesinato, el del presidente electo Álvaro Obregón, constituyó la segunda experiencia de esta naturaleza, y la tercera se dio cuando Pascual Ortiz Rubio, el nopalito, presentó su renuncia. ¿Por qué frente a estos 3 momentos que pudieron haber generado una enorme crisis política, no ocurrieron como se hubiera previsto? Yo creo que la razón ¿No ocurrieron las crisis, dice? ¿Perdón? ¿No ocurrieron las crisis Sí, políticas? así es, o sea, las crisis de la profundidad que uno supone ante la ausencia del Ejecutivo. Yo creo que esto pasó porque tanto en una como en otra existía un hombre fuerte. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Carranza, pues ahí estaba Obregón. En el caso del asesinato de Obregón, ahí estaba Plutarco Elías Calles, y lo mismo cuando obliga a la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Entonces, la presencia de estos hombres fuertes permite alinear a los distintos grupos parlamentarios, a los jefes con bando de tropas, etcétera, para darle una salida, digamos, civilizada o cívica a este problema. Sin embargo, persistía siempre la preocupación de los políticos, y yo diría de los constitucionalistas, que decían, si se vuelve a presentar una falta, que podría ser por un accidente, que podría ser por una enfermedad grave, ¿cómo vamos a resolver esto cuando la Constitución tiene un procedimiento un poco barroco, reclama una mayoría calificada en el Congreso, es decir, 2/3 partes? ¿Cómo se van a construir esas mayorías cuando las fuerzas políticas están tan enfrentadas? Entonces, la solución se dio en el sexenio del presidente Calderón, y consistió en establecer que ante la falta absoluta del titular del Ejecutivo, el secretario de Gobernación temporalmente asume la presidencia. Entonces yo me pregunto, Carlos, si los que dicen que renuncie Peña
están conscientes de que si esa hipótesis se concretara, que en mi opinión está totalmente fuera de lugar, el presidente temporal sería Miguel Ángel Osorio Chong. Así que yo creo que vale la pena decir que no están dadas, creo yo, de ninguna manera las condiciones extremas como las que vemos en Venezuela, con el desbordamiento de multitudes en las calles, ni tampoco vemos a una sola fuerza política, ni siquiera las más radicales como la coordinadora, que se esté planteando la renuncia del presidente. Es cierto, hay mucho coraje, mucho se manifiesta desde la comodidad de las redes sociales, pero ni siquiera existe tampoco, ni como hipótesis creo yo, la posibilidad de que el presidente Peña sintiera que debe presentar su renuncia. Y esto no existe porque todo nos dice que el presidente está convencido de que su gobierno ha hecho bien las cosas y que solo hay que esperar a que las reformas estructurales empiecen a dar sus frutos. Así que me parece que bueno, pues sí hay una expresión de enojo muy fuerte, pero que el grito de que renuncie Peña me parece no solo desmesurado, sino ingenuo. Maestro Zárate, le agradezco muchísimo, como siempre. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Un abrazo al maestro Alfonso Zárate, es analista de Contraportada. Contraportada.